En el vídeo de hoy te voy a estar explicando 3 motivos principales por los cuales debes de estar invirtiendo sí o sí. Los 3 motivos principales para invertir son las pensiones, la inflación y que puedes generar ingresos. En este vídeo lo que voy a hacer va a ser explicarte estos 3 motivos, desarrollarlos, explicarte por qué son importantes a la hora de invertir y por qué tú deberías estar invirtiendo. De forma que si no estás invirtiendo ya, cuando acabe este vídeo, voy a intentar haberte convencido de que debes hacerlo. Y si estás invirtiendo, te voy a asegurar que lo que estás haciendo ha sido una muy buena elección. No me enrollo más y vamos ya directamente a ver el primer motivo, las pensiones. Bueno, antes de nada presentarme, yo soy Edu, si eres nuevo en el canal pues bienvenido. Y ya vamos directamente al primer tema, que es, como te he comentado, las pensiones. Y vamos a ver por qué el tema de las pensiones es una de las mayores mentiras que se han inculcado a la sociedad. Y vamos a analizar por qué de cara a un futuro no tiene ningún tipo de sentido, sino que la pensión te la vas a tener que buscar tú y es ahora o nunca. Vamos a empezar con un artículo que he encontrado del BBVA que me ha parecido muy interesante, ya que era muy sencillo de entender, muy sintetizado, y lo que vamos a hacer nosotros es irlo leyendo por partes y ver cada parte qué sentido tiene. El artículo empieza así. De manera simplificada, para que el sistema público de pensiones sea sostenible, debe haber más trabajadores activos que números de pensionistas. Esto es la primera frase que te explica cómo tiene que funcionar el sistema de pensiones. Si nosotros venimos directos a analizar si esta frase ya se está cumpliendo, que tengan que haber más trabajadores que pensionistas, por el momento vemos que sí. Esto es un gráfico a diciembre de 2022 y vemos que los pensionistas, que es a partir de 65, pues tenemos toda esta franja de edad aquí que está trabajando, son trabajadores, correcto. De momento el sistema de pensiones, entre comillas, se mantendría. La pregunta es, toda esta gente que está aquí trabajando ahora, activa, que ya están aproximadamente a unos 10, 15 años de jubilarse, cuando esta gente pase a estar aquí arriba, sus pensiones se van a tener que mantener con la gente de aquí abajo. Y la gente de aquí abajo, como estamos viendo, ya son mucho más inferiores. No es que sean ya superior, no es que sean igual, si es que son menos trabajadores que van a haber activos para toda esta gente de aquí. Y además, tú puedes pensar, a lo mejor lo van a conseguir suplir con la gente que va a venir pues después, ¿no? Los que aún no han nacido, que van a nacer, vale. Pero es que, por ejemplo, los que no han nacido, si nacen ahora, cuando tengan 15 años no van a estar trabajando. Dentro de 15 años, la gente que está dentro de este rango sí que va a estar ya jubilada. Segundo punto que nos dice. Sin embargo, en los últimos años el número de trabajadores ha descendido y el número de pensionistas se ha visto incrementado. Además, los pensionistas viven cada vez más años. Entonces, yo me pongo a analizar si esto es realmente verdad y cojo aquí unos datos de pensionistas contra trabajadores. Aquí hay datos desde el 2010 hasta la actualidad. Cuando yo miro el ratio de trabajadores pensionistas, en 2010 el ratio era de 2,37, es decir, por cada pensionista habían 2,37 trabajadores. Y cuando yo lo miro actualmente, el ratio es inferior, es decir, que ahora por cada pensionista hay 2,32 trabajadores. Por tanto, lo que dice la noticia aquí es verdad. Pero es que no es solo eso, sino que si nos fijamos, en 2010 los trabajadores, el número estaba bastante alto, luego hubo unas épocas que bajó un montón y estuvo plano bastantes años. Luego ha estado bastante plano y ahora está en su mejor momento, en comparación. Eso quiere decir que aún en el mejor momento, el ratio es peor. Y los pensionistas, en cambio, crecen lineales que da gusto. Y ya yendo un paso más allí, como tercer motivo o tercer punto a observar, es que nos dice que existe una cosa llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es como una hucha. Y esta hucha lo que sirve es para ir, por ejemplo, entre otras cosas, pagando estas pensiones. Pero nos dice que se ha recurrido a esta hucha estos últimos años y que ya no se pueden sostener por sí solas las pensiones, ¿no? Sino que el dinero ya lo están sacando de ahorros que han ido generando. Y cuando yo entro a mirar esta hucha, este fondo de reserva, veo que en el 2000 en perfecto empezó a crecer, la hucha se fue llenando, pero a partir del 2011 ya la hucha fue hacia abajo. Fue decreciendo, de forma que ya nos dice que llevan 5 años sacando dinero de esta hucha. O sea que esta hucha está ya casi al límite. Total, vamos a tener menos trabajadores, más pensionistas y menos dinero que ofrecer y nada ahorrado. Por lo cual, las pensiones no es que vayan a desaparecer, sino que todo tiende a indicar que el sistema de pensiones no se sostiene, que tarde o temprano esto se va a acabar. Y por tanto, que a lo mejor en vez de tener que vivir de la pensión va a ser como una ayuda, como un extra. Te van a dar, en vez de darte los 1.000 euros a lo mejor que te tocarían de pensión con el sistema de ahora, pues a ti te van a dar 200 euros, que son la ayuda, y esos 800 que te falten o lo que necesites de más para vivir, pues va a ser cosa tuya conseguirlos. ¿Y cómo los consigues cuando ya estás jubilado? Pues invirtiendo. Así que ahí te va uno de los primeros grandes motivos por los cuales debes de invertir, para poderte garantizar tu jubilación. Vamos a pasar ya al segundo motivo, que es la inflación. Ahora ya vamos a dejar de lado el tema de la jubilación, que ya lo hemos tratado,
Y vamos a ver lo que está pasando a día de hoy, aunque estemos trabajando. Nosotros trabajamos y generamos cierto dinero, ciertos ingresos, y esos dinero o ingresos los ahorramos. Lo que no gastamos, lo ahorramos. Esos ahorros, al cabo del tiempo, van perdiendo valor, y eso se debe a la inflación. Por aquí te pongo una gráfica de la inflación, lo que viene siendo en España y en la zona euro en general. Y como vemos, aunque han habido picos muy altos ahora, obviamente, en estos últimos tiempos, normalmente la inflación, al menos de forma ideal, se tiende o se intenta que esté alrededor de un 2, un 3% máximo. Cuando esta inflación está alrededor de un 2 o un 3% máximo, significa básicamente que cada año que pasa la vida es un 2 o un 3% más cara. Por tanto, es más caro los servicios que te ofrecen, son más caros los productos, son más caro todo en general. Los sueldos no suelen subir un 2 o un 3% anual. Y si lo hacen, aunque lo hagan, el sueldo te va a subir, es decir, los ingresos suben acorde a los gastos, pero todo el dinero ahorrado es el mismo. Ese dinero ahorrado no te va a subir. Si tu banco no te ofrece un 2 o un 3% de rentabilidad en el dinero que tú tienes allí, eso lo vas a ir perdiendo. Total, cuando vas perdiendo eso, ¿qué sucede? Pues aquí en otra gráfica te lo vuelvo a mostrar. Si tú tienes 10.000 euros en el banco en el año 2000, pues a medida que va pasando el tiempo, 2001, 2002, 2003, esos 10.000 euros obviamente siguen siendo 2.000 euros, pero el equivalente a lo que valen es aproximadamente, pues cuando llegas al 2017, de 6.500 euros, por decir algo. Es decir, cada momento que pasa tienes el mismo dinero, pero ese dinero vale menos. Cada vez vale menos, cada vez vale menos. Y por tanto, si nosotros no invertimos de alguna forma que consiga mínimo igualar esa inflación o superarla, nosotros vamos a estar perdiendo siempre poder adquisitivo, en vez de mantenerlo o aumentar un poco nuestro poder adquisitivo. Y con esto acabo el segundo motivo. Y ahora vamos ya a ver un tercer motivo, que ya es como la mejora ya del todo, que es invertir por conseguir revalorizaciones o por conseguir pues, esos beneficios que necesitamos. Supongamos ahora que tú no me crees, que tú crees que las pensiones van a seguir pues, funcionando como hasta ahora, que tú vas a tener tu dinero suficiente cuando te jubiles y por tanto pues que no vas a necesitar invertir para tu jubilación, pero por ejemplo sí que te gustaría ganar un dinero extra, pues eso también puede ser un buen motivo para empezar. Y ese dinero extra lo puedes conseguir a partir de las inversiones. ¿Inversiones en qué? Pues en el canal he hecho vídeos de todo tipo y hay inversiones en bolsa, hay inversiones en real estate, hay inversiones en miles de cosas, muchísimas más de las que te puedes llegar a imaginar que te pueden dar rentabilidades. Y el vídeo de hoy no es invertir en qué, sino es invertir a secas. Da igual dónde lo hagas, siempre y cuando consigas una rentabilidad. Obviamente sabiendo lo que estás haciendo. Dicho esto, pues cuando consigues invertir dinero, tú vas a conseguir generar beneficios a largo plazo con ese dinero. Y lo que a mí más me impacta o más me sorprende es que a todo el mundo nos gusta el dinero, pero no todo el mundo invertimos para ganarlo. Es decir, por ejemplo, si a ti te gusta el ciclismo, tú vas a saber sobre ciclistas, sobre el Tour de Francia, tú vas a salir a montar en bici, etc. Si a ti te gusta el fútbol, pues tú vas a conocer un montón de jugadores, de equipos, estrategias, etc. Pero si a todo el mundo, o a casi todo el mundo, nos gusta el dinero, no entiendo por qué no aprendemos a cómo generar más dinero, cómo invertir, cómo funciona la economía. Ahí es el punto donde nos encontramos ahora. Que la sociedad no le interesa, o bien no quiere escuchar, o no quiere abrir los ojos, o no le interesa saber nada. Pero igualmente, ni aunque no mires hacia el futuro, solo con el incentivo de que puedes ganar dinero, ¿por qué no invertir? Y ahora, para demostrarte que puedes ganar este dinero, pasamos a la calculadora de interés compuesto, que seguramente la habrás visto miles de veces, y si no te la voy a enseñar yo. Y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos, yo que sé, un sueldo de 1.200 euros y podemos destinar 200 euritos a invertir, esos 200 euritos invertidos, al cabo de un año, pues obviamente van a ser 2.400 euros. Y yo que sé, si por ejemplo miramos ahora en un horizonte de 10 añitos y ahora nosotros conseguimos una revalorización de un 7%, que si queréis le resto la inflación y vamos a poner un 5%, ya cuando lo calculamos nosotros vamos a tener 32.000 euros habiendo invertido 24.000. O sea, al cabo de 10 años vas a ganar 8.000 euros. ¿Por qué? Por haber invertido. Ya está, no tiene más. En vez de haber dejado ese dinero en el banco, lo que has hecho es invertirlo y has conseguido esta revalorización. Y ahora estarás pensando, pero esto debe ser muy complicado, ¿dónde lo hago? No es muy complicado conseguir un 5%, un 7%. Es algo alcanzable, se puede conseguir. Incluso irías por debajo del rendimiento del mercado. Pero es que hay un montón de estrategias muy sencillas en las cuales son casi pasivas, es decir, no tienes prácticamente que hacer nada. Mientras tú vayas haciendo tus aportaciones, pues ese dinero va a ir creciendo solo y tú no vas a tener que tocar absolutamente nada, ni hacer estudios de empresa, ni dedicar un montón de tiempo, etc.
Lo único que pasa es que la gente, como no se informa, como no conoce qué métodos hay para invertir, cómo lo puede hacer, etcétera, pues obviamente piensa que esto es muy complicado y lo descarta definitivamente. En fin, espero que si este es tu caso le des un par de vueltas al asunto, y si ya estás invirtiendo, pues desde aquí felicitarte, estás por el buen camino, decirte que si no estás suscrito puedes suscribirte pues para seguir por ese buen camino, y nos vemos en el próximo vídeo.